Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. De Argentina al Vaticano. Francisco fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes más destacados del siglo XXI. A un año de su muerte, reconstruimos sus vivencias, sus decisiones y su legado. Una vida atravesada por momentos clave, polémicas y cambios que todavía hoy generan debate. Acompáñame que vamos a conocer esta historia. La historia de Jorge Bergoglio. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en una casa ubicada en la calle Varela, al 268 en la capital federal, Jorge fue el hijo de Mario Bergoglio y Regina Maria Sivori, dos inmigrantes italianos. Al poco tiempo, se mudaron a otra casa en el barrio de Flores, más precisamente en la calle Membrillar al 500, lugar en el que creció junto a sus 4 hermanos hasta ingresar al seminario. Bueno, mi vínculo empieza cuando nazco, porque mi mamá ya lo conocía, porque eran vecinos. Imagínate, mi mamá tenía 9 años y él 1 año cuando lo conoció. Mi abuelo era el dueño de la casa de Membrillar 541, una casa que no se nombra y que Jorge allá en Roma cuando fue me dice, hay una casa que, viste, todavía no la descubrieron, es la de Membrillar 541. Mis tías ayudaban a la mamá también. Una de mis tías cuando iba para Luján o algún lado andaba diciendo que le había cambiado los pañales al Papa, ¿viste? A los 21 años, un hecho lo marcó por el resto de su vida. Tras una muy grave neumonía, los médicos tuvieron que extirparle parte de su pulmón derecho. Pese a haberse formado como técnico químico, fue a esta misma edad en la que decidió dedicarse al sacerdocio. Pero, ¿cómo hizo para tomar una decisión tan trascendental en su vida? Si bien estaba lleno de dudas al respecto, fue luego de una confesión en la Basílica San José de Flores que decidió entregar su vida a la vocación sacerdotal. Acá en la Basílica San José de Flores tenemos muchos confesionarios, todos mantienen la imagen de los confesionarios de antes, son re lindos, de madera, están buenísimos, y hay uno a la izquierda mucho más acerca de la puerta del templo, que cuenta la historia que el Papa Francisco, antes, cuando era muy joven, que estaba de novio, viviendo su vida, haciendo sus planes, estaba caminando por nuestra calle Rivadavia y sintió como un llamado de entrar al templo. Lo vio iluminado, lo vio abierto, entró al templo y vio este confesionario con la luz encendida, donde había un sacerdote, y sintió este llamado de confesarse y de poder conversar con uno de los sacerdotes que estaban confesando en ese momento, que siempre son pocos los que hay, siempre previos a la misa, entonces había uno solo, fue a este confesionario y obviamente no sabemos qué es lo que confesó, ni cómo pasó, ni qué le dijeron, pero después de esa gran reconciliación sintió el llamado de entrar al seminario, de volverse sacerdote y de abocar su vida al servicio de Dios. Ahora no se usa para confesiones, desde el nombramiento de Francisco como papa, ese confesionario pasó a ser un pequeño recordatorio de que el Papa Francisco pasó por acá y que siempre va a estar en nuestra iglesia, en nuestro corazón. Entonces ese confesionario se cerró y tiene un montón de imágenes de Francisco, imágenes donadas de Francisco, un montón de fotos, un montón de velas, un montón de intenciones. Siempre está iluminado y hay una placa muy linda que cuenta sobre el día que Francisco decidió ser sacerdote. Y puede venir cualquiera, en cualquier horario de la parroquia, y el confesionario va a estar ahí, lo va a poder ver y va a poder conocer un poquito de la historia de Francisco. Así fue como tras muchos años de estudio, el 13 de diciembre de 1969 fue ordenado como sacerdote y desde el 73 hasta el 79 fue provincial de los jesuitas en la Argentina. Con la dictadura militar de 1976,
el periodista Horacio Berbisky comenzó a difundir el rumor de que Bergoglio colaboraba activamente con la Junta Militar. Con el correr de los años, el rumor se incrementó masivamente y generó un gran impacto social. Aldo Duzdevich es autor del libro Salvados por Francisco y realizó una profunda investigación sobre el rol que tuvo Bergoglio en esta oscura época de la Argentina. ¿De dónde surge esa teoría que planteó Berbisky sobre que Bergoglio colaboraba con los militares en la época esta de la última dictadura? En realidad es una pregunta que hay que hacérsela a Berbisky, porque si uno busca las fuentes de dónde salió ese tema, claro, hay muchos repetidores, pero cuando uno va buscando, tira del hilo y busca la fuente original, la única fuente que existe se llama Horacio Berbisky. Construye una interpretación, incorporándole elementos suyos e interpretaciones forzadas, construye toda una argumentación alrededor de esta acusación a Jorge Bergoglio como colaborador de la dictadura, ¿no? Un abogado, Marcelo Parrilli, el abogado, no el Parrilli que está con Cristina, sino el que es abogado de los derechos humanos, hace una presentación en la causa ESMA diciendo, haciendo toda esta acusación, ¿no? De que Bergoglio fue colaborador de la dictadura. ¿Y en qué fundamenta la acusación? En una nota que días antes había sacado Horacio Berbisky. Cuando él llega a Papa y estalla, digamos, esto en los diarios de todo el mundo, entonces es cuando empiezan a aparecer estos testigos que dicen, levantan la mano y dicen, momento, o sea, habían pasado, imagínate, estamos hablando del 2013, bueno, habían pasado 40 años. Entonces levantan la mano y dicen, momento, no es cierto lo que se está diciendo respecto de Francisco, porque a mí, y empiezan a contar esas historias, ¿no? ¿Cómo era esa ayuda que les daba? Digo, los ayudaba a permanecer ocultos justamente, pero bueno, ¿cómo era eso? ¿Cómo estaba integrada también esa red? Digo, por la magnitud de lo que fue, estoy seguro como que él no operaba solo, digo, que tenía participación de otra gente, otros sacerdotes que lo derivaban con él. Uno de los casos que más me llama la atención es este muchacho uruguayo. ¿Mosca no era el apellido? Eso, Blanca, sí, claro. gracias. No, por favor. Todo lo que hace con Mosca y cómo aparece este muchacho ahí pidiendo auxilio con Bergoglio. Porque un hermano de ese muchacho era jesuita, entonces cuando aquí en la Argentina, y cuando llega su hermano saltando el charco, que en Uruguay lo estaban buscando, le habían allanado la casa, qué sé yo, le dice, yo sé de alguien que te pueda ayudar, así, ¿no? Y te voy a llevar con alguien que te pueda ayudar. Y ahí se lo presenta, en una reunión, un café, qué sé yo dónde, bueno, y se lo presenta a Bergoglio. Y Bergoglio le dice, bueno, venite a tal hora, a tal lugar, que vamos a ver qué hacemos. Y ahí lo sube a su auto, lo lleva, le dice que no mire dónde vamos. Tenemos una mentira para decir, eso se llamaba el minuto, si en el tránsito nos detienen y de dónde nos conocemos. Entonces, Bergoglio le dice, bueno, vos vas a decir que sos una persona que quiere ingresar al seminario, que está en una etapa mística, qué sé yo, qué bien. Después lo esconde en San Miguel para tener tiempo de organizarle su salida del país. Y le arma todo el plan de cómo iba a salir, ¿no? Entonces, bueno, le consigue pasajes para él y el hermano que lo acompañe hasta un pasaje de avión hasta Foz de Iguazú. Le dice, eso sí, cuando se bajen en el aeropuerto no tomen taxi, porque todos los taxis están controlados por la policía. Entonces yo cuando estuve con él, le pregunté puntualmente esto. Le digo, pero dígame, ¿usted de dónde sacó todo esto? Porque la verdad que si yo no hubiera, si yo hubiera sabido que el que estaba organizando esto era un curita de los jesuitas, que en su vida había estado metido haciendo retiros espirituales, para mí era un jefe guerrillero el que estaba organizando esto.
Entonces él me dice, sí, la que a mí me daba esto, toda esta data, era Alicia Oliveira. Y ahí me cerró, porque claro, Alicia era una chica que había militado en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista, vinculada a la organización Montoneros, que había sido jueza de menores, que los militares la echan, digamos, el 24 de marzo, y que tenía una relación muy cercana con Jorge, porque él la había acompañado, le había ayudado, le había ayudado con sus hijos. Bueno, digamos que había sido también una protegida de Bergoglio, pero ella tenía el vínculo con el ambiente militante y con el conocimiento de todas estas cosas. Entonces podía, ahí sí entendí, porque si no yo no entendía. Hay otro de los casos que tengo, es de una persona que tenía cierto parecido con él, y él le da su DNI, con su nombre, digamos, su DNI, para que salga por la misma frontera, por allá por Iguazú, lo disfraza de cura, para que salga como Jorge Bergoglio por afuera, por Iguazú. Lo cual era de una gran irresponsabilidad, porque más dejaba los dedos pegados ahí de darle el documento a alguien. Y si lo agarraban ese muchacho, a él lo iban a agarrar de acá del cuello y lo tiraban al pozo. Una parte central de la vida de todos nosotros son nuestras amistades. Y uno de los grandes amigos de Bergoglio fue el sacerdote Luis Farinello. La presidenta de la Fundación Papa Francisco, Liliana Zanucci, nos contaba mucho más detalles sobre la relación que estos dos hombres tenían. Y con Francisco los unió no solo la religión, la espiritualidad, dos curas, sino que además estuvieron juntos en momentos muy difíciles de la Argentina, en la época sobre todo del proceso militar. Bergoglio pulsaba con la dictadura para ver dónde estaban los desaparecidos, que venían los familiares a pedirle, y Luisito, en la iglesia Caracol en Quilmes, albergaba a algunos que estaban persiguiendo. De hecho, esa iglesia fue baleada, todavía están las muestras de eso, y Luis fue encarcelado y lo han torturado también. Eso es una cosa que poca gente sabe. Estas historias tan fuertes hizo que entre los dos hubiera una amistad que iba más allá de una sotana. Y la prueba más grande fue la primera vez que fui con Luis al Vaticano, ya Bergoglio como Papa Francisco, la emoción del encuentro entre los dos, las lágrimas de Francisco, las lágrimas de Luisito Farinello, ese reencuentro de dos hombres con una historia tan profunda y de tanto amor por los argentinos, ¿no? Eso era el eslabón más fuerte de respeto y de cariño entre estos dos curas. Para el año 1997, Jorge Bergoglio fue designado arzobispo de Buenos Aires. Posteriormente, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal el 21 de febrero del 2001. Con la repentina renuncia al cargo de Benedicto XVI, había que elegir al siguiente papa. Y así llegó el 13 de marzo del 2013. Tras un extenso cónclave, a las 19:06 en Roma, salió la fumata blanca. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Luego de varios minutos de entusiasmo, desde el balcón de la Basílica de San Pedro se presentaba ante el mundo Francisco, el primer papa latinoamericano, jesuita, y que vino a romper con la estructura piramidal de la Iglesia. Y obvio, argentino. Pero ¿por qué su pontificado fue tan importante? ¿Qué cambios hizo? Bueno, para poder entender mejor a Francisco y su ideología, hablamos con el magíster en teología Agustín Podestá. La sinodalidad es el gran legado que Francisco le ha dejado a la historia de la Iglesia. Estoy convencido de eso. No es algo novedoso en el sentido de que no es algo que inventó Francisco, sino que viene del Concilio Vaticano II.
Francisco lo que hizo fue retomar las grandes preocupaciones que tuvo el sínodo, el concilio, entre ellos hacer una iglesia más sinodal. ¿Qué significa esto? En criollo significa, la palabra de hecho significa caminar juntos, sin odos significa caminar juntos. Significa horizontalizar la iglesia, es decir, salir de esta dinámica más vertical a la que estamos acostumbrados, más piramidal, para ir a esquemas más horizontales. La imagen que mejor vemos, que es la que se usó en el sínodo que Francisco impulsó, es la de la mesa redonda. Es el regalo más grande de Francisco porque es el que verdaderamente asume la sinodalidad como una forma de ser iglesia. ¿Cuáles fueron las reformas más importantes que hace Francisco para ellos o para que se acerquen a la iglesia? Bueno, primero, el sínodo de la sinodalidad como nota es sin duda la más importante. Ahora, después hay otros que tienen que ver con estilos, ¿no? Y ahí Francisco usaba muchas imágenes, ¿no? Volvió a recordar que Dios es misericordia, y esto tira por la borda, por ejemplo, a la meritocracia. El gran enemigo de la misericordia de Dios es la meritocracia, porque en la meritocracia yo tengo lo que me merezco, ¿no? Y lo que yo me merezco lo tengo porque yo lo hago, ¿no? En la misericordia Dios nos ama a pesar de lo bueno o lo malo que hagamos, ¿no? Como el padre en la parábola con sus dos hijos, mal llamada el hijo pródigo, ¿no? Donde el padre sale al encuentro de los dos. Uno porque había despilfarrado todo, el otro porque no podía aceptar que el padre los amara por igual a los dos. Y esto va muy encadenado con lo que es la revolución de la ternura, que Francisco lo plantea en Evangelii Gaudium, ya lo planteaba como Bergoglio, y la cultura del encuentro, que van de la mano, ¿no? Es decir, esta cultura del encuentro no es solamente, bueno, nos sentamos a la mesa con el que piensa distinto por una cuestión de formalidad, ¿no? Que a veces la tolerancia religiosa tiene un poco de eso, ¿no? Bueno, no nos queda otra, bueno, vamos a convivir. No, es que verdaderamente veo al otro, aunque sea de otra religión, aunque sea no creyente, veo al otro como un hermano y hermana, ¿no? Fratelli tutti, de hecho la encíclica Fratelli tutti, Francisco la firma con un imán del Islam, es decir, Francisco reconoce en otra religión, como puede ser el Islam, un principio fundamental para tomar un tema tan importante como decir, bueno, somos todos hermanos, ¿no? Aún siendo de distintas religiones. Bueno, esto ciertamente es otro de los pilares de Francisco, ¿no? El tema de la fraternidad, diría, ¿no? Está todo encadenado, la fraternidad, es decir, somos todos hermanos y hermanas y tenemos que construir juntos la paz social, ¿no? Independientemente de nuestras diferencias. Y encadenado a esto es el haberle prestado atención a la ecología integral. Esto creo que es otro de los grandes aportes de Francisco, que al igual que la sinodalidad no es un invento de Francisco, porque cuando uno se pone a rastrear este tema de la ecología, ya estaba en el catecismo de Juan Pablo II, en Benedicto XVI ya aparece el tema de la ecología, aparece en Bergoglio, antes de ser Francisco, y aparecen muchos otros movimientos dentro de la iglesia que ya venían trabajando este tema, pero ciertamente al ponerlo como una encíclica, que es de las instancias más importantes del magisterio pontificio, bueno, ya toma otro estatus, ¿no? La encíclica Laudato Si, que retoma el tema también de Francisco de Asís, al igual que Fratelli Tutti, y al igual que el nombre de Francisco de Asís, de la ecología integral, es decir, que no existen dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino una sola compleja crisis socioambiental. Y lo que hacemos sobre el ambiente repercute sobre la sociedad y viceversa. Creo que en estos podemos englobar todos, ¿no? Me parece que el tema de la ternura, la compasión, la misericordia es como el gran manto sobre el cual se entienden estas otras dimensiones, que son las grandes reformas, ¿no? Y ahí uno ve, cuando uno estudia justamente el jesuitismo, la matriz de todo este pensamiento, uno ve que los jesuitas han sido grandes reformadores, de vuelta, un poco lo que decíamos antes, en el método, no en la doctrina propiamente dicho, no en lo que se cree en el contenido, sino en cómo se cree. De hecho, hay un texto de Francisco en el 74 que dice justamente esto, ¿no? Dice, cuando quieras saber lo que cree la Iglesia, anda al magisterio, porque él es el encargado de enseñarlo infaliblemente. Ahora, cuando quieras saber cómo cree el pueblo de Dios, cómo se cree, anda el pueblo fiel de Dios. Te lo pregunto desde el lado de vista de la sociedad argentina, la sociedad en general, cristianos, laicos, judíos, todo. ¿Lo valoraron a Francisco mientras estuvo vivo? Bueno, creo que no se lo valoró lo suficiente, pero a Francisco hemos hecho como muchas veces en Argentina de meterlo en la grieta, ¿no? De hacerlo entrar en la grieta. Buena culpa de esto tienen los medios de comunicación, buena culpa de esto. Lo hemos hecho entrar en la cuestión de la grieta. Y yo pensaba esto, una vez que ya falleció, ¿no? y que mucha gente volvió a Francisco luego de muerto, ¿no? O sea, luego de fallecido mucha gente sintió la pérdida y me ha pasado gente muy cercana que me ha dicho, bueno, ahora lo empiezo a valorar o ahora lo empiezo a conocer una vez fallecido.
tendría que haberlo conocido antes. Yo digo, ya está, ¿no? Es contrafáctico, ¿no? Pensar que hubiera sido. Vamos para adelante porque la mejor forma de mantener vivo el legado de Francisco es mantenerlo vivo. Otra de las cosas que él también pone sobre la mesa y que va trabajando es el rol de las mujeres en la iglesia. Muchos detractores de Francisco dicen, está bien, lo visibilizó, pero no lo llevó a fondo, porque las decisiones más importantes dentro de la iglesia las siguen tomando los hombres. Acá hay que distinguir dos cuestiones que Francisco lo hizo, ¿no? Por un lado, el orden sagrado, o sea, el orden sacerdotal, poder ser sacerdote, dicho en criollo, y otra cosa es la toma de decisiones, el poder, por así decirlo. El problema es que en la historia de la iglesia los hemos identificado, que los espacios de poder y de toma de decisiones tienen que ser ocupados por clero, y el clero es masculino, varones. Ahora, respecto a de qué forma la estructura clerical, no del clero de los sacerdotes, pero sí el clericalismo en la iglesia como una estructura, ha identificado clero con toma de decisión y poder, ese quiebre Francisco lo hizo. Francisco quebró esa idea y de hecho en el Vaticano puso en espacios muy importantes a mujeres. En las argentinas, Emil Secuda, por ejemplo, ¿no? Doctora en teología argentina, que está ocupando espacios con otras mujeres en el Vaticano, ¿no? Y Francisco insiste mucho en esto. Y laicos varones también, por ejemplo, en distintos dicasterios también ha puesto laicos varones. Lugares que antes solo ocupaban cardenales. De hecho, al frente del instituto que es más importante respecto a los obispos, hay una mujer. De los obispos, que no hay obispos mujeres, no hay sacerdotes mujeres, sin embargo, la máxima autoridad en el Vaticano es una mujer. Lo que no ha hecho, que él dijo que no lo iba a hacer y que la Iglesia reconoce que no tiene la facultad para hacerlo, es ordenar mujeres, la ordenación sacerdotal de mujeres. Es decir, que el orden sagrado sigue estando relegado solamente a los varones, es una discusión que es más teológica, ¿no? Que implica un debate teológico. Una de las cosas que siempre más se le dijo a Francisco a modo de crítico además era ¿por qué no vino a la Argentina? Me gustaría preguntártelo, ¿por qué no vino a la Argentina? Mira, yo por lo que sé, primero que los viajes vaticanicios no los organiza nunca un papa. El Vaticano es un estado, ojo que hay muchas cosas internas que uno desconoce dentro del Vaticano. Francisco sí quería venir a la Argentina, pero Monseñor Karcher, en diciembre, que fue secretario pontificio, ceremonieri de Papa Francisco, en la misa que dio acá en Argentina a fin de año, él dio una respuesta que me cerró todo el circuito, porque en la misa dijo, Francisco me dijo que durante tantos años estuvo con los argentinos que ahora tenía que estar con el resto del mundo. ¿Qué le faltó a su papá? Bueno, primero creo que el tema de la guerra fue lo que él no pudo terminar por un tema de salud. Rusia-Ucrania. Claro, Rusia-Ucrania, imagínate si hubiese estado vivo en este momento, Dios mío. Yo la última vez que lo vi, que fue un año antes de su muerte en Roma, estaba con su silla de ruedas, no porque no pudiera caminar, pero le costaba dar 2 pasos, ¿entendés? Ese desgaste físico, intelectual, mental y también espiritual, porque ha recibido ataques de todos lados. Mismo dijo, en el Vaticano corría peligro de vida. ¿Sentís que le hubiera gustado haber vuelto antes de fallecer? Iba a venir él, iba a venir, pero le agarró todo esto de los problemas, las complicaciones de salud. Yo le pregunté si no se quería volver con nosotros, porque la idea era que él iba a volver a los 5 años para acá. Yo lo escuché en los pasillos, radio pasillo de la iglesia, ¿sí? Y de mi jefe cura, que en ese momento era Alberto Bustamante, que ahora es el vicario Perdón, de educación. no terminé de entender. ¿Se hablaba en el Vaticano de una visita de Francisco a la Argentina a los 5 años más o menos? Pero, no, esto no era una visita, era que se volvía. La idea era que se volvía él para acá y le tenían preparada la habitación que estaba acá en el hogar sacerdotal en Flores. Pero que se volvía, ¿por qué? ¿Porque iba a dejar el cargo? Porque iba a renunciar, porque él iba por 5 años y se volvía acá. Como que él iba allá como a ordenar ciertas cuestiones y se volvía. Pero bueno, ahí yo le pregunté y le dije si no se quería venir en mi valija.
Y me dijo no, dice, la verdad que no, dice, porque estoy bien acá, me quieren, lo trataba muy bien la gente que estaba alrededor de él, tengo muchísimo trabajo, estoy cansado, pero estoy bien. Ahora se cumple un año de lo que fue su fallecimiento. ¿Cuál es el legado que dejó Francisco? Es tan inmenso el legado. Parte de su legado está resumido en las encíclicas, pero creo que su legado más profundo, digamos, fue el contacto que tuvo con la gente y cuánto él amó a aquel desprotegido, al vulnerable. Él conservó esa impronta siempre de un desprecio por la vida o por, digamos, una actitud de exponerse más allá de los límites, ¿no? Él mantuvo siempre esa impronta. Una impronta de decir, bueno, yo hago, tengo la protección de Dios y camino en esa dirección que es la que yo creo que hay que caminar, ¿no? ¿Cuál es el legado que sentís que dejó? Para mí, él es lo más parecido, no a Jesús, pero sí a seguir sus pasos. Hay alguien que fue cercano a la gente, sencillo. A un año ya de su fallecimiento, ¿cuál es el legado que dejó Francisco? Una forma de ser iglesia, una forma de ser y hacer la iglesia. Siempre digo esto, ¿no? La sinodalidad es una forma de ser y hacer la iglesia, ¿no? Es una forma de ser iglesia cada uno de los bautizados, porque los documentos hablan en esta línea, ¿no? Dicen la sinodalidad es algo que atañe a todos los bautizados, cómo somos y hacemos la iglesia, ¿no? Ser y hacer. Cómo construimos la iglesia, cómo somos la iglesia en cada momento. Y tiene que ver con esto que decíamos de la forma que tenemos de ser católicos, ¿no? De cómo misericordiamos, ¿no? Lamentablemente no tenemos, Francisco Giacomo Bergoglio lo decía. Por lo menos creo que lo más importante que podemos aprender del legado de Francisco es que mientras haya alguna injusticia, es decir, mientras haya una sola persona que está sufriendo, hay antirreino. El reino no está presente. Por tanto, hermano cristiano, tenés tarea. No me digas que estás aburrido. Porque mientras haya una persona que está sufriendo por una injusticia, tenés algo para hacer, tenés trabajo. Jesús te quiere del lado de la víctima, el que está sufriendo. Bueno, hay que ponerlo en práctica. Se los pregunté a ellos y ahora te lo quiero preguntar a vos. A un año de su fallecimiento, ¿cuál es el legado que dejó Francisco? ¿Estuviste de acuerdo con lo que hizo o no? ¿Qué opinás? Te invito a que tu opinión la dejes en los comentarios. Gracias.